Viendo Primera de Tesalonicense, capítulo 5, y del capítulo 5 vamos a estar leyendo el verso 16, y dice así la palabra del Señor: estad siempre gozosos. Oramos. Mi amado Señor, te exaltamos, Señor, te damos gracias por darnos este privilegio de poder estar en esta noche una vez más delante de ti. Como siempre hemos venido a hacer un culto a ti en agradecimiento por tantas cosas preciosas y maravillosas que has hecho con nosotros. Rogamos, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo tome el dominio, el control de todo, sea reprendida toda operación y opresión del maligno, del mal, del diablo, en el nombre de Jesús, y en esta noche haya alegría y regocijo espiritual en nuestros corazones. Sea tu Espíritu Santo inundando nuestro ser, se abran las ventanas de los cielos y gracia abundante nos sea dada. Padre, gracias te damos, muchas gracias por todo, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Nosotros hemos leído Primera de Tesalonicense capítulo 5 verso 16, donde dice: está siempre gozoso. Y uno de los males en este tiempo es la depresión. La depresión es uno de los males por lo cual usted va a ver que hay muchas personas que se han quitado la vida. Otros están en un lugar oscuro, ahí como separado de la sociedad, porque la depresión, según los científicos, es una enfermedad mental grave que afecta el estado de ánimo y la vida diaria. Un estado de ánimo deprimido, con pérdida de placer e interés por las actividades durante muchas veces en largo tiempo. Es una tristeza profunda y prolongada con pérdida de interés a las actividades y produce una alteración del comportamiento. Entonces, la depresión es algo que el mundo actual está siendo como muy atacado con ello. No solamente con la depresión, sino que también lleva muchas veces a la persona al miedo, al temor de morir, que le llaman en la actualidad pánico. Entonces dice, tiene un estado de pánico, y ese pánico entra en el corazón como que se van a morir, como que ya se acaba todo, parece que el corazón le palpita más rápido, la respiración parece como que le está faltando, es decir, entran en un estado de pánico, en un estado de depresión profundo donde parece que ya todo se acaba. Nosotros leímos en este pasaje todo lo opuesto. Porque en este pasaje el apóstol Pablo dice, está siempre gozoso, siempre gozoso. Y el gozo es una alegría de ánimo, un estado de ánimo, de satisfacción que hace que la persona sienta una alegría profunda, gozo. Entonces, parecería ser que como que llegara la persona a preguntar, ¿y cómo hago para estar siempre gozoso con la situación que me está pasando, con las cosas que me están pasando, con los sucesos que me está pasando? ¿Cómo hago para estar gozoso en esta situación? Y nosotros conocemos que el gozo se experimenta al seguir a Cristo. Entonces, al seguir a Cristo, la persona que no conoce al Señor, entonces el seguir a Cristo lo lleva a que las cosas cambien. ¿Por qué? Porque es Jesús el que dijo a todos los que están trabajados y cargados, venid a mí y yo os haré descansar. Entonces hay carga y hay peso que produce tristeza, que produce angustia, que produce depresión, y la persona necesita una salida. Y la salida para el hombre justamente
justamente es Cristo, porque es Cristo, en Cristo se experimenta lo que el apóstol Pablo dice, está siempre gozoso. Nosotros venimos hablando de el bien que está en nosotros. Hemos estado viendo cómo es que el bien que está en nosotros tiene que ver con lo que fue derramado dentro de nuestro corazón, porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones, y luego miramos cómo es que fue derramado por el Espíritu Santo que le fue dado. Entonces vimos que el amor de Dios tiene que ver con el Espíritu de Dios dentro del corazón, porque el fruto del Espíritu es amor. Entonces, para que ese amor esté derramado en nuestro corazón, debe estar en nosotros el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, entonces está el fruto en nosotros del Espíritu, que es el amor, el cual a nosotros nos lleva a soportar cosas y situaciones, porque el Espíritu de Dios a nosotros nos sostiene, el Espíritu Santo del Señor. Y vimos cómo es que es el amor, y dice, y el amor es sufrido, y vimos, y el amor es benigno, quiere decir que todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. Es algo tan poderoso que Dios ha puesto dentro de nuestro corazón por el Espíritu Santo, que es su amor. Por eso nosotros dijimos la necesidad de que en todos nosotros esté el Espíritu Santo de Dios. Esté el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, vemos que hubo cristianos que creyeron en el Señor, pero la necesidad de ser bautizado con el Espíritu Santo. Nosotros dijimos, no porque no esté bautizado con el Espíritu Santo significa que es perdido, no, porque la salvación es por la fe, pero la necesidad que tenemos del Espíritu Santo del Señor para ir a predicar el Evangelio, y no solo eso, para que el fruto del Espíritu se manifieste en nosotros. Entonces, cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, viene la adversidad. La Biblia dice, el amor todo lo soporta. Entonces podemos soportar las situaciones sin llegar a explotar y sin llegar a matar a nadie. Veo que siempre dice, lo voy a matar, lo voy a matar. Otro dice, le voy a arrancar la cabeza. Yo a veces pienso, ¿qué será? Arrancarle la cabeza. Le voy a arrancar la cabeza. Yo me imagino a alguien que le tiró la cabeza como a la gallina, ¡proc!, le sacó la cabeza. Le voy a arrancar la cabeza. Bueno, esas palabras y ese sentimiento, cuando está el Espíritu de Dios dentro del corazón de la persona, entonces, como es el amor de Dios metido adentro, ese amor todo lo puede soportar, puede sobrellevar. Es decir, es un amor maravilloso y hermoso derramado en nuestro corazón. Tommy, ¿verdad que es así? Entonces el amor de Dios está derramado en nuestro corazón para que nosotros podamos ver el bien que está metido dentro de nosotros, y de ahí, al descubrir lo que podemos hacer, entrar en acción. Entonces nosotros dijimos que una persona que le hicieron algo y que no perdona, lleva adentro un peso, una raíz de amargura del pasado que no lo deja avanzar, porque está siempre mirando lo que me hicieron, lo que dijeron de mí, lo que hablaron de mí, y ya va a ver el día que lo agarre. Entonces está siempre mirando al pasado, y cuando mira al pasado no puede avanzar. Por eso, cuando descubrimos que el amor de Dios está derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado, encontramos que tenemos la capacidad de perdonar, no solamente a esa persona, sino aún a nuestros enemigos, e ir mucho más allá. Si tiene hambre, darle de comer. Por eso hablamos del bien que está en nosotros, la necesidad que tenemos nosotros de descubrir todo el bien que está metido dentro de nosotros. Y uno de esos bienes, como dice, es el amor. Ahora, acá nosotros hemos leído en este pasaje, está siempre gozoso. Entonces, nosotros asociamos el gozo con la situación que tenemos.
Pero tenemos que saber que este gozo que habla el apóstol Pablo no tiene nada que ver con el gozo de nuestra naturaleza humana, sino que tiene que ver con el Espíritu de Dios también. Porque cuando usted lee libro de Gálatas capítulo 5 dice, y el fruto del Espíritu es amor, y luego dice gozo. Quiere decir que este gozo tiene que ver con el Espíritu de Dios. Tiene que ver con el Espíritu Santo, por eso insistimos tanto. Busque el bautismo del Espíritu Santo, busque la promesa del Espíritu Santo, pídale a Dios. Dice, si los padres humanos carnales, sus hijos le piden, dice algo y Él le da, ¿cómo no os dará el Señor Dios, el Espíritu Santo, a aquellos que le piden? Entonces la necesidad de pedir a Dios el bautismo del Espíritu Santo para que todo ese bien que está en Cristo y que ahora por el Espíritu de Dios está en nosotros, se manifieste. Entonces, vemos nosotros el bien, el amor que está manifestado, derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y ahora nosotros miramos el gozo que tiene que ver también con el Espíritu Santo que nosotros hemos recibido. Tiene que ver con el Espíritu. Y no se trata de la circunstancia que tenemos. Si tenemos plata en el bolsillo y todo va bien, estoy gozoso. Si no tengo plata en el bolsillo y tengo alguna serie de problemas, se me acabó el gozo. No tiene nada que ver con eso. Porque este gozo que habla el apóstol Pablo es un gozo que tiene que ver con el Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo y al fruto del Espíritu nada ni nadie lo puede apagar. La única forma que se vaya de nosotros estas cosas es que nosotros hagamos algo y el Espíritu de Dios se aparta. Cuando el Espíritu de Dios se aparta todo el fruto que es del Espíritu. Se aparta, se pone a distancia, porque está en el Espíritu de Dios. Entonces de ahí nosotros miramos la necesidad que tenemos todos nosotros de ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Pablo dice así, embriagado, dice, pero no de vino, no se pongan a tomar vino, no se embriaguen con vino. Embriagado y no de vino, antes dice, sed llenos del Espíritu Santo del Señor, no solo un poquito, lleno. No solo una vueltita, lleno. Es decir, habla de la abundancia, habla, hermano, del aceite del Espíritu de Dios que descendió en nuestro corazón y llenó nuestra vajilla. No solamente la llenó, la rebalsó. Como dice la Biblia, el día que lo ungieron a Aarón, echaron aceite sobre su cabeza, el aceite, y descendió hasta el borde de sus vestiduras. Significa que cuando el Espíritu de Dios está en una persona, influencia a su entorno. Por eso la necesidad de la llenura del Espíritu de Dios. La llenura del Espíritu de Dios está en nosotros, vamos a nuestro hogar y en nuestro hogar hay influencia espiritual a causa del Espíritu de Dios que está en nosotros. Hay una luz, en medio de la oscuridad hay una luz, porque la luz de Dios ilumina desde el corazón de alguien que está lleno del Espíritu Santo del Señor. Entonces volvemos al pasaje. Dice el apóstol, está siempre gozoso. Y alguien dice, ¿y cómo hago con lo que me pasa? ¿Cómo hago? Volvemos a repetirlo. ¿De dónde proviene este gozo? No es un gozo porque tiene dinero en el banco o la cartera llena con billetes de 20.000. Este gozo no tiene nada que ver con lo material, con que tenga material o no tenga material. ¿Qué tenía Jesús? Ni tenía dónde recostar su cabeza. A uno le dijo, la zorra tiene en sus cuevas, las aves tienen su nido, pero el Hijo del Hombre ni colchón tiene, no tiene dónde recostar su cabeza. Sin embargo, Dios lo ungió con óleo de gozo. Había gozo. Y no era por los bienes materiales y las cosas que tenía, no, porque no tenía nada. Sin embargo, lo poseía todo. Lo tenía todo.
Entonces, este gozo tiene que ver con el Espíritu de Dios, porque es un gozo espiritual, un gozo que viene del Señor. Ahora, los ataques del maligno sí que están, porque estas cosas de la depresión no es otra cosa más que un ataque del maligno sobre los hombres. Y luego le dicen, no, ¿para qué vas a vivir así? Andá, tirate bajo el tren, tirate bajo un colectivo, ahorcate, porque parece ser que ahora la línea es ahorcate, andate, colgate, ahorcá, y listo, se acabó el problema, y no se da cuenta que ahí empieza un problema que ya no tiene solución. Porque el que se quita la vida, ¿qué solución hay después de la vida? Ya nada, le espera el juicio de Dios. Pero mientras tenga vida, tenemos esperanza. Mientras tenemos vida, hay solución. Podemos clamar a aquel que dice, clama a mí, yo te responderé, y del cielo surge una solución a nuestro problema. Entonces, volvemos a lo mismo, está siempre gozoso. Y alguien dice, ¿y cómo hago? Y otro responde, sé lleno del Espíritu Santo. Está siempre gozoso. ¿Y cómo lo logro? Y alguien responde, está lleno, sed lleno del Espíritu Santo del Señor, sed lleno. Entonces, el ser lleno del Señor tiene que ser una decisión de la persona. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo de Dios. No quiero estar vacío. No quiero ser ni tibio ni quiero ser frío. Quiero ser ferviente, porque una persona llena del Espíritu de Dios es una persona ferviente. Es una persona que ama las cosas de Dios, ama la iglesia, ama a los hermanos, ama el grupo, ama todas las cosas que tienen que ver con la piedad y con esta vida que hemos recibido. Él la ama, la desea esta vida y la manifestación de todas las cosas que pertenecen a esta vida y que le fue dado a causa del Espíritu de Dios que está dentro de él. Entonces yo quiero ser lleno del Espíritu de Dios. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Lo tienen que pedir. Señor, lléname de tu Espíritu. Señor, bautízame con tu Espíritu. Señor, llena mi corazón de tu Espíritu Santo. Yo recuerdo cuando conocí al Señor, lo primero que me dijeron las hermanas, los hermanos que estaban cerca mío, hermanito, pues me decían hermanito, era nuevito, hermanito, busque el bautismo del Espíritu Santo, dígale al Señor que lo bautice, dígale al Señor que llene su corazón del Espíritu Santo. Y me enseñaron a pedir y yo pedía. Y Jesús dice, pedid y se os dará. Si no pedimos, ¿cómo se nos va a dar? Si no pedimos. Alguien dijo así, yo hablé en lengua una sola vez y después no me interesa hablar en lengua. ¿Cómo no le va a interesar hablar en lengua si la Biblia dice que el Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles? ¿Y cómo lo pide? En la lengua hacia Dios. El Espíritu gime, clama, le pide a Dios. Yo he escuchado, por la gracia del Señor, hermanos hablando en lengua y entendía lo que estaba diciendo. Y estaba pidiéndole a Dios, le estaba rogando a Dios. En el Espíritu le estaban clamando, rogando a Dios. En ese tiempo había intérprete en la iglesia donde yo nací, así que alguien estaba hablando en lengua y el intérprete estaba escuchando y empezaba a interpretar. El Espíritu Santo dice así, así, así. Y el hermano seguía hablando en lengua y él iba interpretando. Es un don maravilloso el don de lengua y el don de interpretación. Dones maravillosos dados por el Señor. Pero ¿y de dónde surgen los dones? Del Espíritu Santo de Dios. ¿Quiere dones? Sea lleno del Espíritu Santo del Señor. ¿Quiere manifestaciones espirituales? Sea lleno del Espíritu Santo del Señor. ¿Quiere soportarlo todo? Sea lleno del Espíritu Santo del Señor. Que en el Espíritu está el fruto del Espíritu y entre ellos gozo y amor. Entonces, nosotros miramos, el apóstol Pablo dice, está siempre gozoso. Quiere decir que es una decisión, yo tengo que decidir. Entonces, yo estoy triste, estoy amargado por algunas cosas, pero yo tengo que decidir. No quiero estar así. Tiene que decidir. No quiero estar triste, no quiero estar amargado, yo quiero salir de acá. Porque si me meto en esto, me voy a meter en mi casa, me voy a meter en la cama, voy a apagar la luz y me voy a quedar en medio de la oscuridad, en una depresión profunda.
Entonces la persona tiene que decir, no, yo no quiero. Si usted no quiere, usted toma una determinación. En el libro de Corintios, en 2 de Corintios, capítulo 12, verso 1, mire lo que dice el apóstol Pablo. 2 de Corintios, capítulo 12, verso 1. Esto, pues, determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Así que él estaba triste. ¿Qué cosa le causaría tristeza al apóstol? La condición de la iglesia, la condición de los hermanos. Debiendo ser ya maestros, todavía son como niños. Otra iglesia mira a la iglesia y dice, habiendo rencilla, pelea, contienda entre vosotros, dice, ¿no sois carnales? ¿No sois niños? Mira a otra iglesia y dice, de cierto se oye que entre vosotros alguno tiene la mujer de su padre, yo. Entonces hay cosas que al apóstol le causaba tristeza, esperaba un crecimiento espiritual, que Cristo se ha formado y todavía no estaba siendo formado, que los hermanos alcancen una estatura espiritual y todavía no alcanzaban la estatura espiritual que ya debían de haber alcanzado. Entonces, ¿qué causaba en el corazón del apóstol? Tristeza. Ahora, nosotros leemos acá el verso 2, el capítulo 12, verso 1 de 2 de Corintios. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Entonces, ¿qué le dijo a la tristeza? Alto, basta, hasta acá llegaste. No voy a ir con tristeza a visitar a mis hermanos, no voy a ir. Quiere decir que es una determinación. La persona tiene la capacidad de determinar, no estar triste. Pero si usted, en lugar de determinar, no estar triste, no sentirse así, usted empieza, y lo que me pasó, y no lo que me hicieron, y no lo que siento, y no, usted solo se victimiza. No se victimice, no diga, me hicieron esto, y cuando yo era chiquitito, y cuando yo era jovencito lo que me hicieron, cuando yo era, deje de victimizarse, mire al Señor y determine no andar más con tristeza. Anda con tristeza por todo lado y contagia. La tristeza que tiene se lo comunica a otro. Lo que me hicieron, lo que me sacaron, lo que me robaron, y siempre está contaminando el corazón de otro con tristeza. Aprenda a huir, a determinar, como dice el apóstol Pablo. Esto determiné, yo tomé la decisión. No voy a estar más triste, no voy a estar más triste. Es una decisión. Es una decisión que podemos tomar a causa de lo que tenemos dentro de nuestro corazón, el Espíritu Santo de Dios. Cristo, en los que hemos creído, habita por la fe dentro de nuestro corazón. Las virtudes de Cristo están todas metidas dentro de nosotros y nosotros tenemos que ir a descubrir que nosotros podemos vencer lo que el mundo no puede vencer. Para el mundo, vencer la tristeza y vencer la depresión es colgarse de una soga, y ahí se venció la depresión. Pero nosotros tenemos que aprender y mostrar al mundo cómo se vence la depresión. La depresión, la tristeza, la amargura se vence experimentando lo que es seguir a Cristo, seguir al Señor. Porque Él es el que llama y dice, venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Él va a cambiar el lamento en baile, no hay otro. No es la soga en el cuello que va a cambiar el lamento en baile, no. Es Cristo, es Cristo, es Cristo y es Cristo. El que puede cambiar es Él. Por eso miramos al apóstol Pablo. El que dijo, sé lleno del Espíritu Santo. Él estaba lleno del Espíritu de Dios y cuando hablaba del don de lengua, él dice, yo hablo en lengua más que todos ustedes. Más que todo. Ustedes hablan en lengua, gloria a Dios. Pero quiero que sepan, yo hablo en lengua más que todos ustedes. Pero en la iglesia, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. Pero fuera de la iglesia yo hablo en lengua más que todos ustedes. Pero en la iglesia 5 palabras con entendimiento para edificarlos a ustedes. Porque el que habla en lengua a sí mismo se edifica. Y el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces él se edificaba. ¿Cómo era su edificación? Por el hablar en lengua, por el Espíritu de Dios que estaba en nosotros.
Él no hacía ostentación, tengo el Espíritu Santo, y se ponía a hablar en lengua delante de todos los hermanos. No necesitaba eso, pero sí necesitaba la manifestación del Espíritu de Dios en lengua en su vida para ser edificado, porque el que habla en lengua a sí mismo se edifica. Quiere decir que cuando usted está en su casa y está orando y el Espíritu de Dios viene en usted en lengua, y aunque no haya nadie, el hablar en lengua lo va edificando espiritualmente. No es solo el hablar en lengua. Yo hablo en la iglesia en lengua, ojalá todos hablen en lengua en la iglesia, pero en las casas, cuando usted ora en la presencia del Señor, ahí es donde tiene que dejar que el Espíritu de Dios se manifieste, porque usted es edificado espiritualmente. El que habla en lengua a sí mismo se edifica. Entonces nosotros miramos al apóstol Pablo, dice, esto determiné. Miré a la tristeza y dije, no voy a ir con tristeza. No me va a embargar la tristeza. Porque la tristeza de un pensamiento me lleva a la tristeza de otro pensamiento. Y esa tristeza me lleva a la tristeza de otro pensamiento. Y me empieza a hacer retroceder para atrás. Y me empieza a hacer recordar lo que me hicieron, lo que te hicieron. ¿Te acordás cuando tenía 20? ¿Te acordás cuando tenía 15? Lo que te hicieron. ¿Te acordás cuando tenía 12? ¿Te acordás cuando tenía 10? ¿Te acordás cuando tenía 7? ¿Te acordás? Y la tristeza lo lleva más profundo hacia el pasado para que usted baje la cabeza, se ponga a llorar y diga, no, yo me voy a colgar de un árbol. No sea Judas. Judas se colgó de un árbol y se partió por el medio. Usted no es Judas. Usted tiene a Cristo dentro de su corazón. No se mate. No deje que la tristeza lo lleve, lo arrastre. No deje que el pánico se apodere de usted. Mire la palabra de Dios. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Aquello que le viene el pánico, que parece que van a morir. Me voy a morir. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? El salmista dice así: no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas del Señor. No determine morirse, determine vivir. No determine estar triste, determine estar gozoso, como la palabra del Señor le dice. Es una determinación, una posición suya para salir del pozo de la desesperación. Salir de ese lugar. Una determinación por el Espíritu Santo de Dios que a nosotros no fue dado. Por eso, determinación o determinar, como dice el apóstol Pablo, es la capacidad de tomar una decisión y llevarla a cabo a pesar de las adversidades que pueda llegar a tener. Tomar una decisión, como dice el apóstol. Esto pues decidí para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Entonces, este gozo que el apóstol dice está siempre gozoso, no tiene nada que ver con el dinero, no tiene nada que ver con las comodidades temporales, no tiene nada que ver con las adversidades temporales, sino que este gozo que habla el apóstol está siempre gozoso, tiene que ver con el Espíritu de Dios, porque el fruto del Espíritu es gozo. Amor, gozo, es fruto del Espíritu. Entonces no tiene nada que ver con el estado de ánimo, con el estado de ánimo carnal. Nosotros vamos a un ejemplo en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 41, cuando dice que los apóstoles fueron tomados presos. Mire lo que dice, Hechos capítulo 5, verso 40. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlo, ¿sabe lo que es azotado? Usted recibió un par de nalgadas nada más, o tal vez un cintarazo, o tal vez alguna marquita en la pierna de algo, pero ¿sabe lo que es ser azotado? Quitada la ropa y que le den azote, 40 azotes menos 1. ¿Sabe cómo le queda a la espalda? No se puede poner la camisa porque se le pega la camisa en la herida y después sacarse la camisa es otro tormento más. ¿Sabe cómo se está? Una persona azotada está a los puros lamentos nada más, a causa del dolor que siente por las heridas sufridas. Y acá dice así, y llamando a los apóstoles, después de azotarlo, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa de Jesús.
¿Cómo salieron? Llorando, lamentándose. Sí, no vamos a hablar más de Cristo. Sí, 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 por favor, no nos golpeen más. ¿Así salieron? No, salieron gozosos. ¿Cómo van a estar gozosos con las espaldas todas rotas? Salieron gozosos, porque este gozo no tiene nada que ver con la naturaleza humana. Tiene que ver con el espíritu, con el espíritu. Las espaldas rotas, pero gozoso en el Señor, gozoso. Por eso hemos leído, está siempre gozoso. Siempre gozoso, mírelo, mire las espaldas. ¿Y cómo es que tenía gozo? Porque el gozo del Señor, que es la fortaleza de lo que han creído, es un estado de ánimo que puede la persona estar en situaciones adversas, pero su corazón está en el Señor. El Espíritu de Dios está sobre de él y el fruto del Espíritu es gozo. Porque el gozo tiene que ver, este gozo, con la presencia del Espíritu de Dios dentro del corazón. Por eso necesitamos el bautismo del Espíritu Santo, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios, porque en el Espíritu Santo de Dios está el fruto, y el fruto del Espíritu es amor, es gozo en el Espíritu Santo del Señor. Entonces nosotros miramos, y llamando a los apóstoles, después de azotarlo, les intimaron que no hablasen más en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozoso de haber sido tenido por digno de padecer afrenta por el nombre del Señor. Salieron gozosos. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando quiere venir la angustia y la tristeza y quiere venir sobre de nosotros? Determinar. Cambiar ese estado de ánimo. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo hace el que le entra pánico? Me voy a morir, me falta la respiración, siento el corazón, me hace toco. ¿Qué tiene que hacer? Toma la palabra de Dios, repita el texto bíblico. No moriré, sino que viviré y contaré las maravillas del Señor. Repítalo de nuevo. No moriré, sino que viviré y contaré las maravillas del Señor. Repítalo otra vez. No moriré, no moriré, no moriré. Entonces todo cambia. Usted lo habla, lo dice, entonces todo cambia. La repetición de texto de la palabra de Dios produce algo dentro del corazón. Hay textos hermosos para repetir, para mirar, para leer. Anoten texto lo que tienen anotador. Por ejemplo, Filipenses 4:13. O segunda de Timoteo capítulo 1 verso 7, o el Salmo 55 verso 20, o el Salmo 30 verso 11 y 12. Son textos que a usted le da fuerza, le da ánimo. Pero si usted anda con que soy un pobrecito, soy una pobrecita, se victimiza, no, sí, yo no puedo hacer esto, no puedo, seguro que no va a poder. Porque usted lo está confesando con su boca, pero confiese todo lo contrario. Repite y diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo que no puedo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en lugar de bajar los brazos, levante los brazos y alabe a Dios. Exalte el nombre del Señor y glorifíquele. Diga como dijo el salmista David en el Salmo 30, verso 11 y 12. Has cambiado mi lamento en baile. Yo pensaba que me iba a morir y aquí estoy alabando el nombre maravilloso del Señor. Porque confesé y dije, no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas del Señor. Así que aquí estoy presente.
En medio de nosotros hay algunos que estaban a punto de morirse y pelearon con la palabra del Señor. Parecía que ya la depresión, parecía como que ya el pánico se apoderaba, pero se apoderaron de la palabra de Dios y comenzaron a repetir lo que el Espíritu de Dios habla mediante la palabra de Dios, y tomaron fuerza, sacaron la cabeza del agua y siguieron adelante. Y aquí están en esta noche alabando el nombre del Señor. En medio de nosotros están. Por eso es que el salmista David decía: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Entonces no se quede callado, alabe a Dios. No se quede callado, abra su boca, confiese la palabra del Señor. No moriré, sino que viviré y contaré las maravillas del Señor. Abra su boca, espere en el Señor. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia: está siempre gozoso. ¿Creen esto, hermano? La palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Cierre sus ojos y vamos a orar. Cierre sus ojos. Ha cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Cierre sus ojos y oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre en esta hora, te exaltamos, Señor, y te damos gracias. Gracias porque tu palabra para nosotros es lámpara para nuestros pies, es lumbrera a nuestros caminos. Iluminas los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que mediante tu sabiduría que viene de lo alto venzamos la naturaleza humana, lo humano, y nos apoderemos de lo espiritual, de las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad y que nos ha sido dada. Gracias, Padre. Muchas gracias por esta palabra. Te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén.